¿Por qué sufrimos? ¿Hay alguna razón por la cual los cristianos sufrimos? ¿Es bíblico el que los cristianos sufran o es antibíblico que los cristianos sufran? Vamos a verlo a la luz de la palabra. ¿Qué nos dijo el Señor acerca del sufrimiento? Amén. Empezamos. El sufrimiento, la aflicción, ¿esto es de Dios? Vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Aquí nos habla el Señor Jesucristo. En el verso 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos también el Salmo 126, y les pido que me tengan un poquito de paciencia porque voy a buscarlo para leerlo. Salmo 126, el verso 6, dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces, estamos viendo de que hay diferentes niveles de sufrimiento. No sería niveles exactamente la palabra, pero hay sufrimientos y hay sufrimiento. Hay que ver la raíz del sufrimiento, porque está el sufrimiento por causa del pecado y sus consecuencias. Cuando pecamos, ¿verdad?, y transgredimos, quebrantamos la palabra de Dios, pecamos contra Dios, viene un sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pecado en sí, ¿verdad?, traerá su consecuencia. Entonces, esas consecuencias van a causar malestar. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Es espiritual, hay un mundo espiritual y es afectado por todo lo que, ya sea que hablamos o lo que hacemos. Nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces, si hemos pecado contra Dios, si hemos quebrantado la palabra de Dios, hemos transgredido la palabra de Dios, es lógico que eventualmente en el tiempo perentorio vamos a ver las consecuencias, el fruto de ese pecado. Y esto, lógicamente, va a causar sufrimiento. Entonces, eso no tiene nada que ver con Dios. Estas son las consecuencias de nuestras propias acciones, decisiones que han traído. El Señor dijo que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, pero hay un tipo de aflicción y sufrimiento que viene de parte de Dios. ¿Y cuál es el propósito de ese sufrimiento? Vamos a estar viendo de que cuando venimos al Señor, ¿verdad?, es como, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la minería. Cuando se está escarbando en una mina buscando oro, buscando diamantes, no los encuentran como el oro y los diamantes como los vemos en una joyería. Ya esos diamantes, ese metal precioso ya ha sido trabajado, ha sido procesado, ¿verdad?, por máquinas, por herramientas, ¿verdad?, ha pasado por fuego y todo eso. Es que el oro, por ejemplo, el oro lo tienen que meter en fuego, se hace líquido y ahí es donde se purifica el metal precioso del oro. Porque cuando lo encuentran en las minas, él viene amalgamado con tierra, piedras y probablemente otros minerales que se encuentran dentro de la mina. Entonces, para poder sacar el metal precioso, que es el mismo oro,
¿verdad? Ellos tienen que meterlo en el fuego y el fuego entonces derrite el oro, se vuelve como líquido. Y ahí es donde empieza ese proceso de purificación del metal para que entonces sea maleable, ¿verdad? Para la forma que le quieren dar y todas las incrustaciones que les quieran poner, ya sea que son diamantes o esmeraldas, zafiros, rubíes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros somos en las manos de Dios como ese metal precioso o como ese diamante, ya que cuando el Señor nos encuentra y venimos al Señor, somos como ese oro en bruto, ese diamante en bruto, ¿ok? Estamos todos sucios de qué, de los pecados y de todo lo que hemos recogido en el ambiente y a lo largo del camino, lo que hemos andado lejos de Dios. Entonces, cuando Dios llega a nuestras vidas, Él comienza un proceso de purificación. Entonces, ese proceso de purificación es lo que empieza a traer una limpieza espiritual, donde Dios va a sacar todo aquello, impurezas, inmundicias, todas cosas que esté arraigada en el corazón, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, la mente también. Dios empieza un trabajo completo, íntegro, de purificación, como cuando el Señor llevó a Israel, lo saca de Egipto, ¿verdad? Y cruzan el Mar Rojo. Eso era simbólico del bautismo, ¿ya? Del bautismo. Entonces, el Egipto es simbólico del mundo y el Mar Rojo, que cuando ellos lo cruzaron, era simbólico del bautismo que Dios les estaba dando. Ya dejaban la vida pasada, salieron de la esclavitud de Egipto, que en este caso es el mundo, ¿verdad? Y Dios los bautiza para cambiándoles la identidad, ya no son esclavos, ahora son pueblo de Dios. Y comienza este proceso de purificación en medio de ese desierto. Y vemos a lo largo de ese desierto cómo ellos empiezan a sentir los estragos del calor, la sed, ¿verdad? Por lo del agua, que si la comida y cómo se estaban quejando, y Dios no le gusta que estuviesen quejándose. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, cuando Dios lo saca del mundo, vuelvo y repito, el mundo, Egipto es representativo del mundo. En el plano espiritual, cuando salimos del mundo, estamos saliendo de Egipto. ¿Y por qué somos esclavos en el mundo? Porque estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas del mundo, al sistema del mundo, que no tiene nada que ver con el sistema de Dios, y a las doctrinas enseñadas en el mundo, lo que hemos recibido del mundo. Y Dios tiene que romper toda esa estructura, tiene que hacer una limpieza, purificarnos, porque en el mundo muchas cosas, pues la gente en el mundo miente, cometen fornicación, adulterio, roban, qué sé yo, y pues es como que aquí no ha pasado nada, ¿no? La gente continúa con su vida normal, pero cuando Dios nos saca de ahí, Él nos introduce en el desierto, en el horno de Dios, en el proceso para limpiarnos, para depurarnos, para sacarnos toda esa maleza, sacarnos todas esas piedrecitas que traemos, que nos fueron en el camino cuando estábamos en el mundo, se nos pegaron, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso, si el oro pudiera hablar cuando lo meten en el horno, ¿qué nos diría? ¿Qué nos contaría el oro? Probablemente gritaría por el calor, el fuego del horno, ¿ya? Y vemos entonces al pueblo de Israel en el desierto, después que cruzan el Mar Rojo,
están quejándose porque la calor, porque no sé cuánto, porque estábamos mejor en Egipto, que las cebollas, que los ajos, que no sé cuánto, ¿verdad? Dios los había sacado de la esclavitud, que cuando estaban en Egipto se quejaban porque el faraón los tenía, ¿verdad? Por decirlo así, los tenía bien afligidos. Los tenía bien afligidos, oprimidos, estaban siendo oprimidos. Entonces ellos en el desierto ya no se acordaban de la opresión que estaban viviendo en Egipto, se estaban acordando era de los, no quiero decir beneficios, pero de lo que ellos disfrutaban de la abundancia que había en Egipto. Entonces, Dios nos mete en ese horno para sacar todas esas impurezas que traemos del mundo, esas doctrinas, toda esa instrucción del mundo, la mentalidad del mundo. Entonces, esto es un proceso que conlleva tiempo. El tiempo está en las manos de Dios. No se puede decir, eso va a coger 2 meses, va a coger 6 meses, va a coger 1 año, va a coger 2 semanas. El tiempo está en las manos de Dios. Y Dios sabe el tiempo en que ese proceso se va a culminar. Entonces, ¿por qué razón Dios nos mete en un desierto? ¿Por qué Dios nos mete en un horno? Como vemos también el caso de Ananías, Azarías y Misael, que fueron Daniel con sus compañeros, fueron echados en un horno de fuego. Los amarraron ya porque fueron acusados de que ellos adoraban a otro Dios. Este fue Daniel. Pero a Ananías, Azarías y Misael y a Daniel los amarraron y los tiraron en un horno. Los acusaron falsamente. Entonces, porque ellos adoraban al único Dios verdadero. Entonces fueron acusados y los echaron en el horno de fuego, estando así amarrados. Entonces dice que estaban viendo que estaban adentro, y cuando ellos los arrojaron, había un cuarto hombre, parecido, dicen, semejanza a hijo de los dioses. Entonces mandaron a sacarlos. Dice, ellos estaban intactos, no había ni humo, ni ceniza, nada. Lo único que se quemó fueron las ataduras. Entonces, aunque el que lo echaran en el horno vino por mano del emperador, este horno lo que hizo fue quemar las ataduras. Solo las ataduras se quemaron. Entonces, ¿a qué voy? Que es lo mismo que ocurrió cuando Dios mete a Israel, después que lo saca de Egipto, lo mete en el desierto. En ese desierto los estaba purificando. Les estaba sacando todo lo que habían recibido de Egipto, estructuras mentales, esa quejabanza, ya que a Dios no le gusta la queja. Estaba sacando todo eso, la incredulidad, la dureza de corazón. En ese desierto, ¿qué pasa? Les causaba aflicción. Entonces, este es el sufrimiento que viene de parte de Dios. Entonces, y tenemos que entender cuál es la raíz o la causa por la cual estamos en un periodo de aflicción. Porque no es lo mismo que yo pequé contra Dios y yo quebranté la palabra de Dios, fui en contra de la palabra de Dios y ahora estoy padeciendo, estoy sufriendo. Ese es un sufrimiento causado por mis propias acciones. No tiene nada que ver con Dios. Y otra cosa es que yo me he guardado para Dios y yo he andado a la luz de la palabra de Dios y tengo comunión con Dios
y entro en un periodo de aflicción. Ese periodo de aflicción, Dios lo que hace es que nos aparta y entramos en ese proceso de purificación, donde Dios va a quitar todo aquello que recibimos del mundo, todo aquello que es de nuestra carne, todo aquello que va a estorbar lo que Él quiere hacer. Todo lo que puede causar esterilidad o que esté causando esterilidad en nuestras vidas, lo que inclusive hasta maldiciones y todas esas cosas. Cuando Dios nos lleva a un desierto es para liberarnos, limpiarnos, purificarnos, depurarnos, y esto no es un proceso donde uno está como en una fiesta, ¿ya? Entonces, pero cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor nos da aliciente. Él nos da, dice que en medio del desierto, Dios tenía una nube que les traía alivio del calor del sol, porque en el desierto el sol se siente como si fuera un rayo láser. Todo es arena, y esa arena absorbe todo el calor del sol. Entonces, en medio del desierto, cuando iban en el desierto, dice, durante el día había una columna de nube sobre Israel, y en la noche una columna de fuego. ¿Por qué? Porque dice que en el desierto, en la noche, hace mucho frío, ¿ya? Hace mucho frío, las temperaturas son bastante bajas. Entonces, Dios durante la noche tenía una columna de fuego para mantenerlos calientitos, ¿ya? Que no padecieran por el frío del desierto. Eso también alejaba cualquier animal, bestia del desierto, depredadores, ¿ya? Entonces, aunque Dios nos tenga en un periodo de aflicción, sea en el horno de fuego, sea en el desierto, ahí su mano poderosa se va a manifestar para darnos descanso, para darnos reposo, para darnos protección. Protección. Él nos va a sustentar. Dios nos sustenta. Si Él nos metió en el desierto, Él nos sostiene en medio del desierto, y Él es el que va a poner mesa delante de nosotros. Esto fue lo que hizo con Israel cuando estaban en pleno desierto. Dice, lo llevó hasta no recuerdo ahora el nombre, se me escapan los nombres, donde estaban las 70 palmeras. Y ahí los llevó para que pudieran beber, y estaban en reposo, en descanso, ¿verdad? Y a lo largo del desierto vemos cómo Dios les estuvo poniendo mesa cuando les envió el maná, cuando envió las codornices. Dios los estuvo sustentando cuando hizo brotar agua de la peña. En todo momento Él estuvo allí sustentándolos, proveyendo para todo lo que necesitaban, inclusive que estuvieron 40 años en el desierto desde que salieron de Egipto. Ellos no pudieron ir a una zapatería a comprar zapato nuevo. No pudieron ir a Zara a comprar el último vestido que salió. Durante esos 40 años, Dios les mantuvo el vestido y el calzado, que no se envejecieran, que no se deterioraran. Ahora, imagínate los niños que cuando están creciendo y crecen rápido, van dejando los zapatos. Significa que aún en el desierto el zapato creció con el pie del niño. Todas estas cosas Dios, el Señor lo hizo sustentando a su pueblo a través del desierto, y Él los estaba purificando, los estaba depurando, sacando toda la estructura egipcia, la mentalidad egipcia, ¿ok? Y
es importante que podamos entender de que cuando estamos en un proceso de purificación donde Dios está tratando y formándonos, vayamos o colaboremos, ¿verdad?, en ese proceso de cambio, en ese proceso donde tiene que haber muerte. ¿Muerte en qué sentido? Muerte a actitudes, comportamientos o maneras de pensar, estructuras que hemos traído de antes de que estuviéramos en el Señor, ¿ok? Porque esas cosas estorban para donde Dios nos va a llevar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la generación que salió de Egipto no es la misma generación que recibió la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no soltaban lo que habían recibido de Egipto. Durante ese proceso del desierto, se la pasaban quejándose, amenazaban a Moisés, retaban la autoridad de Dios, retaban la autoridad de Moisés. Hubieron varios incidentes en donde Dios tuvo que intervenir para certificar la autoridad que él había puesto sobre Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Dios estaba tan indignado que dijo, esta generación no entrará a la tierra prometida, van a morir en el desierto. Entonces, esa generación no pudieron ver la promesa, murieron en el desierto. Y dijo, sus hijos después de ellos entrarán en la tierra prometida. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y aplicarlo, de que cuando Dios está tratando conmigo, cuando Dios me tiene a mí en un desierto, es porque hay cosas que Dios quiere sacar de mí, que estorban para lo que Él quiere hacer. Si Él nos quiere bendecir, hay cosas que están arraigadas al corazón y hay que sacarlas. Puede ser avaricia, ¿verdad? Qué sé yo, pueden ser muchas cosas. La falta de perdón, puede ser la ira, el enojo, el resentimiento, cosas del mundo, estructuras mentales, maneras de pensar del mundo que estorban lo que Dios quiere hacer. Dios no se amolda a nosotros. Dios rompe el molde con que venimos del mundo y nos vuelve a ser nuevos. No solo en el plano espiritual, ¿ok?, sino en toda nuestra estructura. Esto lo vemos vamos a ver el libro de los profetas, en el libro de Jeremías, que es muy conocido ese pasaje, el pasaje Jeremías, donde habla la señal del alfarero y el barro. Dios es nuestro alfarero, nosotros somos la vasija de barro. Y dice así en Jeremías capítulo 18, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, Dios nos lleva por niveles espirituales, por procesos donde Él nos va a preparar
para lo que Él quiere hacer con nosotros. Si queremos ser un vaso que Él pueda usar, si queremos ser un instrumento para la gloria de Dios, tenemos que ponernos en las manos de Dios y permitir que el alfarero obre en nosotros. Y tenemos que entender que vamos a tener que atravesar desiertos, nos va a meter en el horno y el horno de fuego, ¿verdad? Van a venir circunstancias donde, ¿verdad?, van a ser retadoras, probablemente difíciles, pero en todo momento, aún en ese horno de fuego donde fueron echados Daniel con sus amigos, ¿verdad?, dice, había un cuarto hombre semejante al Hijo de los dioses. Y cuando ellos salieron, el rey les dijo que salieran del horno, salieron los cuatro y estaban intactos. No había, dice, no olían ni a humo. Y lo único que se había quemado eran las ataduras. Entonces, cuando el oro ya ha sido purificado y ya se le ha sacado todas las imperfecciones, toda la suciedad, ¿qué es lo que hace el joyero? Le da forma, igual como el alfarero toma el barro y le da forma, y eso probablemente puede que cause algo de malestar, ¿verdad? Porque somos semejantes a una vasija de barro, somos también como ese oro, que ya cuando Dios nos ha sacado de ese horno y estamos brillando como el oro purificado, entonces Él comienza a adornarnos con piedras preciosas. Y ese trabajo de amalgamiento de las piedras preciosas, sea un brillante, un zafiro, un rubí, que quieran ponerle a esa pieza de oro, si el oro pudiera hablar, cuando el joyero está haciendo el trabajo y amalgamando las piedras preciosas y colocándole aquí los ribetes y los dientes para sostener la piedra y todo eso, ¿verdad? ¿Qué nos contaría el oro? ¿Qué nos contaría el oro? Entonces, hay veces que la aflicción, el sufrimiento, es parte del proceso, la escuela, el proceso de Dios, donde Él nos está purificando para llevarnos a algo mayor, a algo mejor, a otro nivel, a algo más grande, a nuestro destino profético en Dios, pero para Él poder usarnos como Él nos quiere usar, Él tiene que moldear ese barro como Él lo quiere usar. No puede servir agua en un plato. Necesitas un vaso, una copa para servir agua. No puedes servir una lasaña en una copa. Entonces, para lo que Él quiere usarnos, Él nos va a dar la forma. Y dentro de ese proceso viene aflicción. Pero es una aflicción que dice va a traer fruto para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, estamos viendo de que ese es por una parte. El otro sufrimiento que viene a los hijos de Dios es cuando ya hemos salido de ese proceso y estamos listos para ser usados por Dios. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, que Dios nos envía ¿para qué? Para llevar su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y vemos, esto que quiere decir que cuando llevamos la palabra de Dios, esa semilla que Él puso en nosotros es para esparcirla. Pero no todo el mundo la va a recibir. Y va a venir entonces, ¿qué? Aflicción. Y probablemente sufrimiento también. ¿Por qué? Porque
seremos rechazados, seremos perseguidos, calumniados. ¿Qué fue lo que pasó con el Señor? El Señor fue calumniado, fue perseguido, lo acosaron, ¿verdad? Lo rechazaron. Y el Señor lo dijo: si han hecho esto del tronco, ¿qué no harán de las ramas? Entonces son diferentes etapas que pasa el Hijo de Dios y debemos identificar en qué etapa nos encontramos. Si Dios está tratando conmigo, me ha tenido en un desierto, es porque tengo que despojarme de algo. Si Dios me ha metido en un horno, es porque me está limpiando, está haciendo una obra, porque me está preparando para enviarme a algo, porque me va a usar en algo, ¿verdad? O si ya estoy en el ministerio, entonces eso significa que esto es forma parte del llamado que Dios nos hace. Amamos al Señor y disfrutamos en servirle. Y es mucho regocijo cuando entonces estamos cumpliendo esa gran comisión de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Pero eso también conlleva que va a haber, ¿qué? Aflicción. Vemos el caso del apóstol Pedro, cómo el Señor lo usaba con grandes milagros, ¿verdad? Sanidades, milagros y todo eso, pero también padeció, fue encarcelado. Pablo, el apóstol Pablo y Silas, que fueron llevando también la palabra del Señor y fueron perseguidos también, fueron azotados, fueron perseguidos, encarcelados. El apóstol Juan igualmente. Entonces, no quiero sonar como fatídica, pero eso es parte de lo que conlleva lo que es la gran comisión. Pero al final el Señor nos dará la victoria. Ahora, ya sea que el Señor nos venga a buscar, habrá quienes, yo no quiero sonar como que tragedia ni nada de eso, pero sí hubieron mártires por causa de la gran comisión, como Esteban, que fue apedreado, ¿verdad? ¿Por qué? Por llevar la preciosa semilla, la gran comisión. ¿Y quiénes lo apedreaban? La tradición, la religión. Entonces, estas son cosas que vamos a encontrar, pero por eso mismo es que Dios nos pasa por un desierto, por un horno. ¿Para qué? Porque eso todo nos purifica, nos depura, nos hace más fuertes para poder resistir para donde Él nos va a llevar. Y ya sea que Cristo nos lleve, o sea que probablemente no nos suceda nada, o suceda como Esteban, ¿verdad? En todo momento Esteban, aunque lo estaban apedreando, dice, en ningún momento hasta levantó los ojos al cielo y dijo: veo al Padre sentado en su trono y al Hijo sentado a la diestra del Padre, al Cordero de Dios sentado a la diestra del Padre. Dice, y ahí dice, él dijo: Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Y ahí dice, cerró los ojos y falleció, murió, apedreado. Entonces, es bíblico la aflicción, el sufrimiento, sí es bíblico, pero hay que identificar de dónde la raíz de esa aflicción, de ese sufrimiento. Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Y yo oro, Señor, para que el proceso, la etapa o el nivel por donde cada uno esté pasando, Señor, tú traigas luz y tú fortalezcas, Señor, en ti, en el poder de tu fuerza, con vigor en su alma a cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que tú los guíes en tu perfecta voluntad, Señor, a la luz de tu palabra.
que tú los guardes, que tú los libres, que tú los protejas, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, sea toda gloria, honra, tú cumplirás tu propósito. Tú has dicho que nada estorbará lo que tu mano hace. La buena obra que tú empezaste, tú la perfeccionas hasta el día de tu venida. Y te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra, y oro para que ella dé fruto al 100%. Y a ti sea toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranata. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.